Bueno, continuando ahora con nuestra segunda sesión de cinética química, seguimos trabajando cinética química. Ahora vamos a revisar lo que sería la velocidad de reacción, ¿vale? Entonces, de aquí nosotros tenemos esta reacción genérica. A más B me produce C más D. Y entonces, de aquí lo que yo tengo que revisar, o lo que yo tengo que hacer, o lo que nos interesa estudiar en este caso, es cómo cambia la concentración de A respecto a un intervalo de tiempo dado, ¿sí? Es decir, hay un cambio de tiempo que transcurre entre que yo adicione A y B aún más atrás a un reactor para que se me produzca lo que es C más D, es decir, mis productos. Al mismo tiempo, pues me interesa o puedo estudiar cómo cambia la concentración de B en ese mismo intervalo del tiempo y cómo cambia la concentración de C respecto a ese intervalo, así como la concentración de D en ese mismo intervalo de tiempo. Y de aquí lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es este coeficiente, ¿vale? A, B, C y D minúscula. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues ya hay reacciones en las que puedo yo hacer reaccionar 1 mol de A con 3 moles de B, me producen 2 moles de C más 4 moles de D. Entonces, esos valores, esos factores estequiométricos, pues me están diciendo quién se consume con mayor rapidez o más velocidad que el otro. Entonces, en este caso, estas velocidades de reacción, pues por ejemplo el consumo de A es diferente a cómo cambia B con el tiempo, y esta a la vez es diferente de cómo cambia C y de cómo se genera D. ¿Sí? Son diferentes. De aquí, ojo, ¿cómo vamos a visualizar esto? Pues bien, como no podemos decir que el consumo de A va a ser igual al consumo de B en la reacción, y que obviamente no va a ser igual la formación de C que la de D, pues lo que se hace es involucrar a un factor, ¿sí? Un factor de corrección. Y entonces ese factor de corrección estará dado por este coeficiente estequiométrico. De tal manera que de aquí yo puedo colocar 1 sobre A y estudio cómo cambia la concentración de A en ese intervalo de tiempo, y este 1 sobre A pues será igual a 1 sobre B, cómo cambia la concentración de B respecto al tiempo, al mismo tiempo que este será igual a cómo se forma C, es decir, la velocidad de formación de C, todo estudiado pues en ese mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Y aquí pues básicamente lo que estamos visualizando es que ahora puedo tener diferentes igualdades. El consumo de A va a ser igual a cuánto se genera de D. El consumo de B puede ser igual a la formación de C, ¿sí? Todo por este factor que se le ha integrado. Ahora bien, a todo esto, pues, ¿qué es? ¿Qué son estos factores que tenemos nosotros aquí involucrados? Pues eso es lo que yo voy a conocer como la velocidad media o la velocidad promedio de una reacción, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Es esta reacción, perdón, esta velocidad media, pues va a disminuir con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que A se modifica tanto o sea, se está consumiendo a cierta velocidad para dar paso a la formación de C. Entonces, en algún momento dado, la concentración de A ya tiene una variación y la velocidad pues va a ir cambiando, ¿sí? Eso es nuestra velocidad media. Entonces, yo aquí tenemos un pequeño inconveniente. Por ejemplo, vamos a verlo ahorita. Yo tengo aquí una reacción, o sea, el transcurso de una reacción. Y yo voy de un tiempo 0 a un tiempo t.
¿vale? Pero, ¿cómo hago yo para llegar a este tiempo T? O sea, mis reactivos A más B y mis productos C con D, ¿en qué momento se comienzan a formar? Una. Dos, ¿cuál es el camino que sigue toda esta cinética? O sea, yo puedo ir, por ejemplo, de un punto A un punto B, pero entre llegar al punto A y al punto B, pues yo puedo ir haciendo esto. Y luego lineal. Entonces, esos comportamientos, pues, ¿qué están haciendo? O otra es que yo puedo ir variando, por ejemplo, la concentración de esos reactivos, ¿sí? Una concentración X y, por ejemplo, de reactivos o productos, y entonces puedo yo seguir esto. Perdón, aquí se me fue, es como seguir esto, ¿sí? O sea, en algún punto tenemos una caída bastante grande de una velocidad bastante alta para el consumo de los reactivos y después puede ser un comportamiento lineal básicamente, ¿sí? Entonces comenzamos con una logarítmica y terminamos con una lineal, por así decirlo. Entonces aquí este cambio, ese delta A respecto al cambio del tiempo, lo llamamos o lo utilizamos como una velocidad media, es decir, un promedio de tiempo cero al tiempo que a mí me interesa medir, cuánto se ha consumido, ¿va? Pero no considero su camino, por así decirlo, qué camino transcurrió para llegar del punto A al punto B. Pero ¿qué pasa si yo quiero en un punto dado, en un punto específico, calcular esa velocidad de reacción? La velocidad de reacción es diferente en este punto a este punto B. Y es diferente el del punto B al del punto C. ¿Sí? Va a haber variaciones. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es, por ejemplo, ahora voy a estudiar lo que sería mi velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea pues vendrá a estar dada por la derivada de esa concentración que yo estoy estudiando por el diferencial del tiempo, ¿sí? Entonces, de esa forma, la velocidad que yo estoy estudiando en estos tres puntos A, B, C, pues será realmente en ese pequeño intervalo. De aquí lo que tenemos que visualizar es que ¿cuál es la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea? La velocidad media es un promedio de todo. La velocidad instantánea es la velocidad en un punto dado. Si recordamos, por definición, la derivada está dada por un límite. Ese límite cuando el tiempo tiende a ser cero. Y en este caso mi función estará dada por esa concentración de A respecto al tiempo. O sea, cómo cambia A, cómo cambia B, C, D respecto al tiempo. ¿Sí? Y entre más pequeño haga yo el intervalo, pues más puntual estoy siendo yo en estudiar en un determinado punto. Si yo el intervalo de tiempo que estoy considerando es bastante grande, entonces estaría considerando una especie de promedio o una velocidad media. Y en cambio, cuando yo hago pequeños intervalos de tiempo, pues lo que yo tendría aquí, por ejemplo, si hiciéramos un zoom a esta parte, pues yo lo que tendría sería una línea recta. ¿Sí? Tendría, perdón. Yo lo que tendría aquí sería una línea recta de ese intervalo para estudiar o tratar de estudiar ese punto A. Y pues si yo calculo ahí la pendiente de esa línea recta, pues obtendría la derivada. Y esa derivada es la que me va a dar entonces la velocidad de reacción en ese punto dado. ¿Sí? Entonces aquí puedo tener a A y a como mis dos límites para poder estudiar lo más cercano a cero, no en esa variación de tiempo cero, mi velocidad de reacción y tener en ese punto cuál es la velocidad real con la que se está llevando a cabo la reacción. Y entonces de aquí, pues podríamos plantear la velocidad instantánea. Lo pongo aquí.
velocidad instantánea como 1 sobre A, derivada de la concentración de A, diferencial de tiempo, y esa velocidad instantánea pues tendrá que ser igual a la velocidad, perdón, la derivada de la concentración de B, es decir, cómo cambia B por ese diferencial de tiempo. Algo que se me pasó comentarles es que en las ecuaciones ustedes se van a encontrar con signos negativos. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos la reacción de A más B, me produce C más D. A y B se están consumiendo. Eso es lo que indica el negativo. Si yo de las ecuaciones anteriores sé que al evaluar la concentración en dos puntos diferentes, A se está consumiendo. Por lo tanto, cuando A se comienza a consumir y se produzcan C y D, la concentración de A va a disminuir respecto a la concentración de A inicial. Entonces, la concentración de A un tiempo t va a ser más grande, perdón, la concentración de A un tiempo t va a ser mucho menor a la concentración de A tiempo cero o tiempo inicial. Entonces, si yo hago la resta de esas dos concentraciones, lo que voy a obtener es un cambio negativo. Y entonces la velocidad no puede ser negativa, por lo tanto se les agrega aquí un negativo a los reactivos. ¿Para qué? Para matemáticamente pasa a ser lo positivo y también pues esto denota que es un consumo. Es un consumo, ¿sí? A y B se consumen para formar C y D. ¿Va? Entonces, esta velocidad instantánea, continuamos con ella, perdón por el paréntesis, se me había olvidado. Pues también va a ser igual a 1 sobre C, diferencia, perdón, la derivada de la concentración desde respecto al tiempo. Y pues por acá vamos a tener a la 1 sobre D, derivada de la concentración de D respecto al tiempo. Ya no me alcanzo a escribir aquí. Respecto al tiempo. ¿Va? Esas son mis ecuaciones. Velocidad instantánea y la velocidad media que tenemos. Estos signos negativos también aplicarían para la velocidad media. Entonces, a ver, así de rápido, para que no queden en el aire. La velocidad media sería 1 sobre A de delta de A, delta del tiempo, ¿sí? Y esta velocidad media es igual a menos 1 sobre B, delta de B, delta de T, igual a más, aquí les pongo el más, que es redundante, pero se los pongo, delta de la concentración de C, delta del tiempo, igual a más 1 sobre D, que recuerden que esos minúsculas son los coeficientes estequiométricos dados en la reacción. Esa sería mi velocidad media, ¿va? De esa forma es como los puedo ir calculando. Y entonces, pero pues yo tengo un inconveniente. Si ya les había comentado anteriormente que la concentración, es decir, mi reacción A más B me va a producir esa C más D, tiene el inconveniente de que yo aquí le pongo 1 molar y lo hago con 2 molar, voy a tener una cinética diferente a que si yo cambio las concentraciones. Pues la pregunta es que yo tendría que tener ahí pares de datos en cada momento, en cada concentración, para poder calcular la cinética que yo requiero, las velocidades que me están solicitando o que necesito conocer. Entonces, ¿de qué forma podríamos nosotros calcular una velocidad instantánea para cualquier punto y que esa velocidad fuese la misma en toda la curva? Pues lo que nosotros hacemos aquí entonces es de esta velocidad introducir una constante. Y entonces ustedes lo van a ver en sus libros de esta forma. Depende aquí cuántos reactivos tengamos. Aquí es AB.
Entonces es la velocidad está dada por una constante K multiplicada por el producto de los reactivos, pero estos reactivos tienen una característica, tienen exponenciales. Ya dijimos que la forma en la que, perdón, la forma en la que la reacción se lleva a cabo no es de una forma lineal, es de una forma logarítmica. Entonces, logarítmica o exponencial. Entonces, estos factores alfa y beta van a ser muy importantes. Y en este momento, entonces, pues yo ya tengo noción de cómo calcular velocidades. Aquí las tengo. Necesito yo calcular esta velocidad, necesito yo saber cómo calcular estas constantes. Las concentraciones A y B pues estarán dadas por el problema o deberé calcularlas, y también tengo que tener pues procedimientos para calcular alfa y beta, ¿sí? Que eso es a lo que vamos a ir visualizando en los siguientes videos. De aquí nada más para cerrar pues vamos a ver un problema para de velocidades sencillo y que quede un poquito claro este tema. Ok, entonces un ejemplo sencillo, tenemos nitrógeno más hidrógeno y esto me va a producir amoníaco. Pues bien, de aquí mi objetivo es calcular, perdón, no calcular, porque no voy a poner concentraciones todavía. Encontrar la ecuación de velocidad. ¿Sí? Voy a encontrar la de velocidad media. Y lo primero que yo tengo que hacer, pues es un balanceo. Entonces es una ecuación sencilla. La forma de balancearla aquí, si le colocamos un 3 aquí, son 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 y entran 2 nitrógenos. Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo yo plantear esa ecuación de velocidad media? Por ejemplo, la velocidad media, entonces dijimos que era el consumo, cómo cambian mis reactivos, N2 por ejemplo, respecto a un intervalo dado de tiempo. Y dijimos que es un consumo, entonces este va a ser negativo. ¿Va? Al mismo tiempo, esa velocidad media pues va a ser menos, o sea, negativo es un consumo, un tercio, ¿de quién? Pues ahora de la concentración de hidrógeno respecto a un intervalo de tiempo. Y esa velocidad va a ser igual a un medio de cómo cambia la concentración de amoníaco en el mismo intervalo de tiempo. Y entonces estas serían las ecuaciones para calcular mi velocidad media. ¿Sí? No hay más. Si me preguntasen cuál es la ecuación para calcular la velocidad de, por ejemplo, vámonos aquí, velocidad de formación de nitrógeno, pues es tan simple como decir cómo cambia su concentración en ese intervalo de tiempo. Si yo quiero calcular la velocidad de formación del hidrógeno, pues es cómo cambia ese hidrógeno respecto a ese tiempo. Y lo mismo la velocidad de, perdón, aquí me cuatrapié, no es velocidad de formación, aquí es velocidad de consumo o desaparición de CNO2, porque pues lo que está ocurriendo es que él está reaccionando. Entonces aquí la velocidad de consumo del hidrógeno respecto al tiempo y la velocidad de formación del amoníaco respecto al tiempo, ¿sí? Entonces aquí es consumo, velocidad de consumo, cómo va cambiando esa concentración respecto al tiempo, y en los reactivos se habla de, perdón, y en los productos se habla de una velocidad de formación, es decir, cuánto se consume de y cuánto se forma del amoníaco. Ahora bien, visualicen aquí el acontecimiento, bueno, no el acontecimiento, visualicen la reacción. Yo tengo nitrógeno. Una molécula de nitrógeno necesita de 3 moléculas de hidrógeno.
para producir 2 moléculas de amoníaco. Entonces, una pregunta: ¿quién se consume más rápido, hidrógeno o nitrógeno? Y la respuesta es que se consume, o sea, la velocidad de consumo del hidrógeno, en este caso, en esta reacción, pues es mayor que la velocidad de consumo del nitrógeno. ¿Sí? Y entonces ahí podemos ir relacionando las velocidades. Si yo tuviese, no sé, 100 moles de nitrógeno y 100 moles de hidrógeno, ¿quién se consume más rápido? Pues hidrógeno. Hidrógeno se va a acabar mucho más rápido que este nitrógeno por su por su estequiometría, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir notando. Bien, dejamos este video y no es cierto, no dejamos este video. Les voy a poner otro problema para pues terminar con este. Ahí va el otro problemita. Tenemos otro. Nosotros tenemos la siguiente reacción: hierro más 2, seguimos con velocidades de reacción, más estaño más 2, y eso me produce 2, perdón, no 2, y eso me produce hierro más 3 más estaño más 4. Y bien, de aquí me dicen que calcule, de aquí me están pidiendo calcular la velocidad de formación del hierro más 3, la velocidad de formación del estaño más 4, la velocidad de descomposición o desaparición o de consumo del hierro más 2, velocidad de desaparición, consumo o demás de estaño más 2, y que calcule la velocidad media de la reacción. ¿Qué datos me dan? Bueno, me dicen que tengo esto y que en un tiempo después de iniciada la reacción de 38.5 segundos, la concentración de hierro más 2 fue de 0.0010 molar. Entonces me dan esto a calcular y me dan estos datos. ¿Sí? Estos son datos que me dan. Y ya, con eso básicamente me están diciendo: calcúlame calcúlame las velocidades que estoy solicitando. Y bien, entonces aquí, primero, ¿qué tengo que hacer? Algo, bueno, la velocidad va a depender también de sus coeficientes estequiométricos y demás. Entonces, paso número 1, debo balancear la reacción. Paso número 2, pues encontrar esas razones de cambio que me están solicitando. ¿Va? Entonces, pues vamos comenzando. Dijimos que teníamos a hierro más 3, estaño más 2, y pasa a ser hierro más 2 más estaño más 4. Entonces, de aquí ustedes tienen ya diferentes herramientas para balancear. Porque, o sea, aquí me pueden decir, bueno, es que entra un hierro y sale un hierro, entra un estaño y sale un estaño. Es correcto, pero si se fijan, hay cambios en el estado de oxidación. Entonces, al haber cambios en el estado de oxidación, pues es una reacción redox. Y si hay una reacción redox, pues hay que balancearla por redox. Chéquense aquí, de estaño más 2 pasa a estaño más 4. Entonces aquí hay 2 electrones en tránsito para esa reacción. En la primera, pues hay un electrón que toma hierro más 3, es decir, se reduce hierro más 3 para dar paso a la formación de hierro más 2. Y entonces, sí, los átomos están balanceados, pero los electrones o las cargas no. Entonces, si multiplicamos la primera por 2, yo llegaría a 2 electrones más, bueno, los electrones ya los voy a dejar, eso no es necesario, saben que se van a eliminar. Y aquí entonces tendríamos 2 hierros más 3 más un átomo de estaño más 2, me van a producir
2 átomos de hierro más 2 más un átomo de estaño más 4. Entonces ya encontré mis subíndices 2, 1, 2, 1. ¿Va? Que es lo que vamos a colocar aquí. 2 y 2. Y se acabó. Entonces vale, pues borro todo esto. Y ahí está el balanceo, ¿sí? De esto pues ya no me entretengo tanto porque son temas que ya hemos revisado en los primeros temas del semestre. Va, entonces ya está balanceada. Ahora sí, ya pasamos la estequiometría. Entonces, velocidad de formación para el hierro más 2. Eso va a ser igual a cómo cambia la concentración de hierro respecto al tiempo. Y eso es igual a la concentración de hierro final menos la concentración de hierro más 2 inicial a tiempo 0 entre el tiempo final menos el tiempo 0. De aquí pues esto es igual, me dicen que la concentración de hierro más 2 en ese tiempo que se muestreó pues fue de 0,010 molar. La concentración de hierro inicial no me la da el problema, pero a tiempo 0 hierro 2 no existe, entonces aquí es un 0 molar. Luego ya completé mi numerador. El denominador me dice necesitas el tiempo final. Pues me están diciendo que el tiempo final es de 38.5 de iniciada la reacción. ¿Y cuál fue mi tiempo inicial? 0 segundos. ¿Sí? A 0 segundos pues teníamos 0 concentración de hierro más 2. Y entonces esto me da como resultado que la velocidad de formación del hierro más 2 es de 2.6 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. ¿Sí? Esta es mi mi velocidad de formación de hierro más 2. Y ya, así de forma sencilla es como evalúo el problema. Perdón. Ahora me dicen, pues también necesito la velocidad de formación del estaño más 4. Y ojo aquí, en este caso, chéquense que yo no utilicé el coeficiente estequiométrico. La velocidad de formación es independiente, o sea, yo estoy calculando, es independiente de los inversos de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Es directamente de la estequiometría. Entonces, yo estoy calculando esa concentración de hierro. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de formación de estaño? Si aquí este se está formando con un coeficiente de 2, entonces estaño tiene un coeficiente aquí, es 1. Ese 1 es la mitad de mi hierro más 2. Por lo tanto, pues la velocidad de formación es de un medio de la formación del hierro más 2. ¿Sí? Entonces aquí podemos calcularlo así directo. O sea, la velocidad de formación del estaño más 4 es un medio de la velocidad de formación del hierro más 2. Eso lo podemos ver directamente de dónde, pues de la estequiometría. ¿Sí? De aquí me lo está diciendo. Dos veces tengo 2 moles contra 1 de estaño. Es decir, tengo 2 veces la concentración de hierro comparada con la del estaño. Entonces, de ahí puede salir. Ahora, bien. Si la deseo, si nos ponemos pues a calcularla, la podemos calcular fácilmente. Va. Ahí va. Entonces, ahora la velocidad de formación del estaño más 4 pues estará dada por ese delta en la concentración de estaño más 4 en el mismo tiempo.
pero y depende de la concentración de hierro. Entonces dijimos que es un medio de la concentración del hierro en ese momento, me equivoqué, de acuerdo a su estequiometría, ¿sí? Entre el intervalo de tiempo, 38.5 segundos. Aquí lo mismo, esa es mi concentración inicial, perdón, mi concentración final, y mi concentración final pues era 0 moles. A tiempo cero no tengo formación de estaño, y pues mi tiempo inicial es tiempo cero. Estas dos que están aquí son mis condiciones iniciales, y estas dos que están acá son mis condiciones finales. ¿Condiciones de qué? Pues de concentración y de tiempo. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Bueno, borramos esto, y entonces al hacer este cálculo pues de aquí voy a tener que mi velocidad de formación para el estaño 4 pues va a ser de 1.3 por 10 a la menos 5 moles por segundo. Si hacen el cálculo, eso les debe dar, ¿sí? De aquí directamente lo podemos ver. ¿Cuál va a ser la velocidad de formación? Perdón, la velocidad de descomposición del hierro más 3, pues la misma velocidad con la que se está formando hierro 2. ¿De dónde lo veo? De su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces de aquí pueden ustedes hacer el cálculo, pero la respuesta va a ser 2.6 por 10 a la menos 5 molar por segundo. ¿Cuál es la velocidad de descomposición del estaño más 2? Pues la misma velocidad de formación que del estaño más 4, 1.3 por 10 a la menos 5 molar por segundo. Y ojo aquí, y hay que ser muy analistas. Vean que las velocidades no son iguales. O sea, estas velocidades de 1.3, 2.6, 1.3 y 2.6 para el otro no son iguales. Entonces, ahí es donde vemos que la tasa, o bueno, perdón, cómo cambia la concentración de uno de los átomos en un periodo de tiempo es diferente a cómo cambia, por ejemplo, hierro más 3 en el mismo tiempo, ¿sí? Estaño más 4 y hierro más 3 son diferentes. Uno es 1.3, el otro es el doble. Entonces la estequiometría juega un factor importante aquí, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver cómo calculamos lo que nos pregunta como último punto, la velocidad media, ¿va? Analizan ustedes con cuidado el problema, lo hacen con calma en su cuaderno, hacen bien su apunte, y luego en clase pues lo vamos a ir resolviéndoles dudas, ¿vale? Entonces vamos con la velocidad media o promedio, y esa velocidad media pues va a estar dada por, en este caso vamos con el hierro, va a ser un medio del hierro más 3, perdón, me equivoqué, me faltó el delta y no cabe, ahí está, el cambio de hierro más 3 respecto al tiempo, o también puede ser calculada con menos el cambio de la concentración de estaño más 2 entre el tiempo, o también puede ser calculada como un medio en el cambio de la concentración de hierro más 2 en ese mismo intervalo del tiempo, o la podemos calcular como el cambio en la formación de estaño, bórrate, ahí está, de estaño más 4 en ese mismo intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces cualquiera que agarremos pues va a dar el mismo resultado. Vamos por ejemplo con los datos que tenemos, que nos dan para el hierro más 2, y te dice pues que va a ser igual a un medio de el delta. ¿Qué es ese delta? Quítate, ahí está. Tenemos 0.0010 molar, que es mi concentración
a tiempo t, menos la concentración inicial, que ya dijimos que es de 0 molar, porque a tiempo 0 no hay producto, sobre 38.2, que es mi tiempo segundos, que es mi tiempo t, menos 0 segundos, que es mi tiempo inicial. Y entonces esto nos va a dar como resultado 1.3 por 10 a la 5 molar por segundo. ¿Sí? Eso es lo que nos va a dar como resultado. Entonces ese 1.3 es mi velocidad media. Ay, ni se entiende ahí. Velocidad media 1.3 por 10 a la 5 molar segundo. Si yo lo hago, por ejemplo, para el hierro más 3, pues deberé obtener la misma velocidad, 1.3 por 10 a la 5. Si lo hago para el estaño más 2, igual. Si lo hago para el estaño más 4, es exactamente lo mismo, 1.3 por 10 a la 5. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia que nuestras ecuaciones estén balanceadas y no se me olvide que existe ese factor estequiométrico. ¿Va? Entonces dejamos aquí la velocidad media y en un nuevo video explicamos ahora sí cómo obtener nuestras ecuaciones de la ley de velocidad. Que esto de la ley de velocidad, recuerden que ahora tengo una velocidad y se involucra una constante. De aquí creo que se me pasó decirlo, esta es la ecuación de la ley de velocidad. ¿Sí? De la ley de velocidad para una reacción. Eso sería. ¿Va? Entonces, por ejemplo, de esta misma reacción ya pueden plantear este tipo de ecuaciones para esta reacción. La velocidad sería una constante, por ejemplo, en este caso, pues sería hierro más 3 elevado al alfa por la concentración de estaño más 2 elevado a la beta. Hasta ahí ya podemos plantear esta ecuación. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues cómo voy a calcular K, cómo voy a calcular alfa y cómo voy a calcular beta. Eso es lo que me hace falta y eso lo vamos a ver en un siguiente video. Va, entonces dejamos hasta aquí y bye.